En mis 12 años como CSI, procesé cientos de escenas del crimen, pero nunca me había enfrentado a una con tantas preguntas. Comencé a escuchar estos ruidos extraños y la mejor manera de explicarlo es que era como un gruñido. Un abogado respetado y padre amoroso es atacado brutalmente en su oficina a plena luz del día. ¿Por qué alguien querría lastimar a una persona que es tan gentil, amable y servicial? Un hombre amable, sin enemigos conocidos, y él en sí no ejercía en un área controvertida de la ley. No. En este caso, el motivo es tan misterioso como la evidencia. No teníamos un arma en este caso. Claro, teníamos la forma de las heridas, que eran heridas en forma de media luna. Necesito encontrar respuestas para su familia. ¿Por qué no puedo? No sé cómo la gente no muestra emociones. Fue como una pesadilla. Me dirijo a lo único que no miente: la evidencia forense. Como investigadora de la escena del crimen, al venir a este caso, lo primero que hice fue ir a la salpicadura de sangre y decir, bien, si estás en una posición de RCP, Sí. ¿cómo te ensucias de sangre cuando tu cuerpo cubre tus zapatos? ¿Cómo se salpican los pies? Claro. Creo que varias personas están involucradas en lo que pasó. ¿Qué sabía Richard de que alguien lo quería muerto? Mi nombre es Alina Burrows. Como investigadora experimentada en la escena del crimen, estoy comprometida con todos los casos, tanto infames como desconocidos. Sé que a veces la prueba más pequeña oculta la verdad y puede brindarle justicia a la víctima. En la paz y tranquilidad de una tarde de mayo, en el bufete de abogados Armitage y Buckley de Kansas City, la recepcionista Shannon Miller escuchó un ruido extraño que proviene de la oficina de su jefe. La mejor manera de explicarlo es que era como un gruñido, lo que escuché al principio. Me incliné sobre su escritorio y lo vi acostado en el suelo, detrás de su escritorio, en un charco de sangre. Shannon llamó a su otro jefe, el socio Richard Buckley, para pedirle ayuda. Buckley entró y de inmediato le dijo que llamara al 911. Dijo que luego arrastró al señor Armitage a un área abierta para realizarle RCP. Entonces hablé con la operadora del 911 y me dijo que necesitábamos detener el sangrado. Y el señor Buckley se levantó y corrió a buscar una bolsa. Y aparentemente ya no estaba sangrando, así que el señor Buckley arrojó la bolsa a un lado. Para ese momento los paramédicos ya habían llegado. Cuando entramos ahí, su silla estaba boca abajo, volcada. Sus zapatos estaban en el suelo. El trabajo de un investigador de la escena del crimen es esencial porque no siempre sabemos lo que tenemos en ese momento de la investigación. Tienes mucha más presión cuando tienes menor cantidad de información. Había una lámpara con salpicaduras de sangre, una planta en la esquina al lado de la lámpara que también tenía salpicaduras de sangre. La maceta en la que estaba la planta tenía manchas de sangre y por donde arrastraron a la víctima había una bolsa de plástico blanca con manchas de sangre. Richard Armitage aún estaba vivo. Estaba gimiendo, no estaba consciente, no podía hablar. Y sí, el señor Armitage tenía heridas abiertas en la cabeza. Su cabeza estaba sangrando por la alfombra. También tenemos un volumen considerable de sangre que contiene materia cerebral, fragmentos de cráneo pulverizados. Luego tenemos un arrastre de sangre de casi 2 metros de cuando el señor Buckley movió al señor Armitage, y tenemos un charco de sangre secundario más pequeño. Le pido al detective Gerard Lanfer que me explique lo que dice la evidencia del crimen. Al principio, las ideas eran al verlo, ¿es esta una herida de bala? Cuando llegamos ahí, todos decían herida de bala en la cabeza. Por mucho daño que se le hizo a la cabeza del señor Armitage, no creo que nadie supiera lo que había sucedido. Sabíamos que había mucha sangre. Estaba sangrando profundamente con materia cerebral de la cabeza. Así que buscamos casquillos, pero al mismo tiempo sabíamos que podía haber sido un revólver. Sabemos que de ser así, pudieron habérsela llevado.
Se quitó los zapatos y los metió debajo de su escritorio, lo que me indica que conocía a todos los de esa oficina. Richard Armitage era el tipo de persona que no saldría en calcetines para saludar a alguien que no sabía que venía. Se sentía cómodo con quien haya entrado en esa oficina, estaba relajado, no se sintió amenazado. Evidencia de Sí. que conocía a su atacante. Sí. A tantos años de haberlo encontrado, es algo que no he podido olvidar. Siempre me digo que agradezco que fui yo la que lo encontró y no alguno de sus hijos o su esposa. Se suponía que mi padre trabajaría en el puesto de comida para el partido de fútbol escolar. Y recuerdo que no se presentó y me pareció muy extraño, pero asumí que estaba en una reunión de trabajo o en un atasco de tráfico y no pensé mucho más en eso. Después de mi partido de fútbol, mis amigos me llevaron a casa. Fui a la cocina y miré a mi mamá y ella no podía ni hablar, solo comenzó a llorar. ¿Nunca quieres pensar en un ser querido yaciendo en la cama de un hospital? En lo mucho que quieres que despierte y diga algo. Eso fue tan difícil. Reuní todas mis fuerzas y subí. Y cuando vi a Rich, estaba acostado ahí, pero tenía toda la cabeza vendada. Me habían dicho que se había cortado o tal vez golpeado en la espalda o en la espina dorsal. Y no sabían si tenía actividad cerebral o no. Richard Armitage está luchando por su vida, de lo que podría no ser una herida de bala en la cabeza. A medida que obtenemos más información combinada del hospital, afeitaron la cabeza de Richard y ahora se podían ver laceraciones en forma de media luna, unas lesiones muy raras aquí. Las armas de fuego no hacen heridas en forma de media luna, así que los investigadores deben considerar qué pudo causar lesiones tan distintivas. Como no teníamos un arma en este caso, claro, teníamos la forma de las heridas, eran en forma de media luna. Eran 9 en total. Eso nos hablaba de algo que era muy sólido. Se planteó la hipótesis de que había una pequeña escultura, una obra de arte en el escritorio de Richard que desapareció. Esa es, probablemente hasta hoy, mi suposición número 1 sobre lo que pudo haber sido el arma. 9 golpes lo suficientemente poderosos como para pulverizar el cráneo de alguien es un tipo específico de ataque. Personal. Tienes que estar pensando, ¿quién querría matar a Richard Armitage? ¿Por qué alguien querría lastimar a una persona que es tan gentil, amable y servicial? Sin enemigos conocidos. Y él en sí no ejercía en un área controvertida de la ley. No, no es así. Él apoyaba a las organizaciones a redactar legislaciones, ayudando con el asunto legal de la obtención de órganos, los pros y contras, todo eso. Sin sospechosos obvios en su vida personal, los investigadores centran su atención en las conexiones profesionales de Armitage. Richard Armitage tenía también una práctica de cobro en la que demandaba a las personas o las contactaba para el pago de facturas. Entonces, había personas que tal vez querrían que algo malo le pasara. Entre algunos de los sospechosos que investigamos al principio, claro, el nombre de Thomas Platt surgió como un cliente enojado del señor Armitage. Thomas Platt era... Estoy casi segura de que era el prometido o el novio de una de nuestras deudoras de renta y posesión. Thomas Platt no estaba feliz de que su novia fuera desalojada. En serio. Y fue la primera persona en mi cabeza porque era la más reciente. Contactamos al señor Platt. Lo entrevistamos, hablé con él, fuimos a su apartamento con una orden de cateo y encontramos una camisa, creo que con sangre. ¿Era la sangre de Richard Armitage? Los detectives enviaron la camisa de Platt al laboratorio para su análisis.
2 días después de su brutal ataque, el abogado Richard Armitage está en la unidad de cuidados intensivos, aferrándose a la vida. No hubo una respuesta. Me senté al lado de la cama, le sostuve su mano. Durante ese tiempo, solo para ver si obtenía una respuesta. ¿Puedes hablarme? Tenía tubos que pasaban por su boca hasta la garganta para lograr que los pulmones siguieran trabajando y pudiera respirar. No era mi papá quien estaba mirando. No era la persona que estaba acostumbrada a ver todos los días. ¿Un cliente enojado le hizo esto a Richard Armitage? Mientras los investigadores esperan los resultados de la sangre encontrada en una camisa que pertenecía a Thomas Platt, establecen una línea de tiempo para ubicarlo en la escena. Pudimos limitar el tiempo del ataque del señor Armitage, básicamente con el hecho de saber a qué hora se había conectado. Y estaba comprando un regalo para su esposa. Teníamos un buen marco de tiempo de un aproximado de la hora en que ocurrió su ataque. Y esa mañana recuerdo que el señor Armitage me dijo que en una carta que imprimí que estaba comenzando que la tinta empezaba a aclararse, él dijo que necesitábamos conseguir otro cartucho de tóner. Le dije al señor Buckley porque él es quien se encargaba de los suministros y me dijo, bien, sal y consigue uno. Lo que sí sabemos es que Richard Armitage estaba al teléfono con un cliente en California y colgó el teléfono a las 2:01. El siguiente hecho que sabemos es que estaba visitando un sitio web. Lo que sabemos del año 2000 y en esta oficina es que no se podía estar al teléfono y en internet al mismo tiempo. Entonces, si cuelga esta llamada telefónica a las 2:01, luego se conecta y el acceso telefónico a internet tarda de 60 a 90 segundos, por decir. Y justo luego, poco después de las 2, algunos inquilinos en la planta baja informaron haber escuchado 2 golpes muy fuertes, que compararon con pensar que un archivero se había caído en una oficina encima de donde se encontraba. Pudo haber sido la silla cayendo y luego Richard cayendo al suelo. Pudo haber sido Richard cayendo de rodillas y luego cayendo hasta el suelo. Pudo ser cualquier cosa, pero creo que es importante decir que esos 2 golpes definitivamente fueron el comienzo del ataque inicial. El señor Buckley dijo que salió de la oficina alrededor del 10 para las 2 o a la 1:50 p.m. En el momento en que Armitage hablaba por teléfono, lo hizo hasta las 2 de la tarde. Cuando salió del edificio, dijo que salió de las oficinas a través del área de carga y descarga del garage. Procedió a pasar por el Wendy's de la calle principal. Después entró, pero la fila era muy larga, así que se fue. Luego continuó hasta Office Depot u Office Max, una tienda de suministros de oficina. Compró el tóner y los suministros de impresión que necesitaba, guardó el recibo y regresó a su edificio de oficinas. Almorcé rápidamente, conduje de vuelta a la oficina y cuando regresé al estacionamiento vi al señor Buckley junto al edificio, junto a la entrada de carga. Luego subimos en el ascensor. El atacante disponía de 35 a 40 minutos mientras Armitage estaba solo, así que los investigadores solicitaron las imágenes de vigilancia para ver quién entró y salió del edificio en ese periodo de tiempo. Y me reuní con el analista de patrones de manchas de sangre, Stuart James, para averiguar qué nos dice la evidencia forense. Así que, en este caso, vemos salpicaduras de impacto y manchas de proyección. Entonces, cuénteme un poco sobre esas 2 cosas diferentes y qué le dicen sobre este crimen. Pues antes que nada, es un caso de una golpiza típica. Tenemos más de un impacto a una persona. La sangre fluye y los golpes repetitivos ahora caen en el área ensangrentada. El arma recogerá cierta cantidad de sangre al retirarla y la lanzará, por así decirlo, sobre las superficies circundantes. ¿Dónde vimos la proyección en este caso? Creo que en la pared superior.
Eso nos da una pequeña indicación sobre la dirección en la que nuestro perpetrador se movía. Es una buena razón por la que no habría mucha sangre en el agresor, porque los golpes laterales van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Así que cuando tenemos un objeto que golpea a nuestra víctima, la sangre es expulsada con fuerza de esa víctima hacia otros objetos. Entonces, los alrededores de la oficina tienen salpicaduras de impacto. Lo que también recibe salpicaduras de impacto es la persona que está golpeando. También tenemos de proyección. Las manchas de proyección significan que cuando golpeas, la sangre se transfiere al objeto que se usa para golpear. Y luego la sangre sale de ese objeto. ¿Cuánto tarda la sangre en empezar a coagularse? De 3 a 15 minutos en términos generales. Ok. Entonces, si tenemos al perpetrador que está golpeando a la víctima, esa salpicadura de impacto debería ser sangre fresca. Si tenemos a alguien que está moviendo nuestro cuerpo por cualquier motivo, realizando RCP, o al encontrar el cuerpo, debería ser más probable que transfiera manchas o sangre coagulada. La sangre fresca versus la coagulada es un gran indicador para mí en este caso de en qué momento contactaron a nuestra víctima. Sí. Cuando los técnicos de emergencias médicas llegan a la oficina, notan que la sangre en la escena está coagulada. Como esto suele ocurrir a los pocos minutos de la lesión, reduce la ventana de ataque de 35 a 15 minutos. Mientras tanto, en el hospital, los familiares de Richard aprovechan al máximo el tiempo que le queda. Tenías 15 años y tu familia se enfrentaba a la decisión de quitarle el soporte vital. Sí, mi papá fue muy claro sobre la vida y entonces dejó en claro en su testamento cuáles eran sus deseos médicamente si llegara el momento que no pudiera vivir una vida plena nunca más. Y es un momento en el que empezabas a conocer a tu padre como adulta. Sí, diría que esa es una de las cosas más difíciles para mí. Entonces, y ahora es que mi papá nunca me llegó a ver como adulta. Ahora que Richard Armitage ha muerto, el cliente Thomas Platt podría convertirse en sospechoso de homicidio. Los resultados del laboratorio indican algo en su camisa ensangrentada. Y cuando la sangre en la camisa fue llevada al laboratorio y analizada, la sangre resultó ser la sangre del señor Platt y pudimos descartar cualquier posibilidad de que él fuera un sospechoso. Los investigadores regresan a otra posible pista: las imágenes de vigilancia del edificio en el momento del asesinato. Pasó menos de una semana desde que Richard Armitage fue asesinado a golpes. Eso fue surrealista. Cuando tenía 15 años, no podía creer que asistiera al funeral de mi padre. La celebración de la vida fue en la iglesia a la que asistía, que era la metodista de North Cross, y estaba repleta. Mucha gente llegó de varias partes, de muchos estados diferentes, para celebrar su vida. Mientras tanto, los investigadores identificaron a un hombre misterioso en las imágenes de vigilancia que abandonó el edificio justo después de que Armitage fuera atacado. Alguien que afirmó estar en otra parte: Richard Buckley. Me llamo Richard Buckley. Tuve el privilegio de trabajar con Richard durante los últimos 12 años. No conozco ningún lugar en el que haya trabajado con personas con las que me haya sentido más cómodo, más feliz, más seguro que cuando estuvimos juntos. ¿Buckley simplemente se confundió o estaba mintiendo? El señor Buckley le dijo a la policía que salió del edificio de oficinas a la 1:50 de la tarde. Luego tiene un recibo por la compra de suministros de oficina que dice 2:20 de la tarde. Luego se encuentra con Shannon y regresa al edificio a las 2:40 de la tarde. Pero cuando la policía empieza a hablar con él, descubren que hay una discrepancia de como unos 15 minutos. Hubo
una disputa sobre si el código de tiempo en el video de vigilancia era correcto, porque el detective que lo recolectó lo comparó con su localizador y descubrió el retraso. Pero en cualquier caso, claramente se fue claro entre las 2:06 y las 2:09 p.m., justo en ese rango. Ser capaz de sincronizar ese diferencial de tiempo en este caso fue esencial para decir que Buckley no tendría suficiente tiempo para cometer este crimen. ¿Y en qué momento de la investigación comenzó a considerar a Richard Buckley como sospechoso? Sí, durante la visualización del video de vigilancia. Ahí fue que comenzamos a buscar. Está bien, tal vez el código del tiempo en el video esté desfasado. ¿Y cuánto tiempo habría tenido Buckley para cometer este crimen? Determinamos entre 5 y 10 minutos, más o menos. Y en un momento de ira, eso es todo una vida. Se necesitan menos de 60 segundos para hacerlo, para golpear a cualquiera. En más de 10 años como CSI, solo hay una cosa que he encontrado que no miente: la evidencia forense. El informe que abrió el caso fue el informe de salpicaduras de sangre de Linda Netzel. Habían embolsado la ropa del señor Buckley y cuando ella sacó su camisa y sus jeans, particularmente los tenis, fue cuando lo supo. Oye, este tipo estaba ahí cuando pasó esto. Recuerden, el señor Buckley movió al señor Armitage e intentó realizarle RCP, por lo que se esperaba la presencia de sangre en su ropa. La pregunta es, ¿qué tipo de sangre es? Bueno, Linda Netzel también brindó más confianza acerca de las salpicaduras de impacto, con su examen microscópico de estas pequeñas salpicaduras que mostró lo fácil que fueron empujadas hacia abajo dentro del tejido de la tela, lo que las haría salpicaduras por impacto en lugar de manchas de transferencia. La salpicadura de impacto significa que la sangre es impulsada con fuerza hacia las fibras de la ropa. Esto es diferente a la sangre que se unta en la ropa. Esto es muy importante para el caso porque muestra que Buckley estuvo presente durante el momento del derramamiento de sangre. La policía llama a Richard Buckley para interrogarlo. Durante ese interrogatorio, lentamente le hicimos revisar de nuevo su proceso. Ya lo hicimos revisar esto varias veces. Y lo hacemos para intentar detectar cualquier información incorrecta. Comenzamos a señalar estas cosas y lo que encontramos y cómo creemos que ocurrió este ataque. La salpicadura en la lámpara, donde fue encontrado en el suelo. Esa salpicadura de impacto le dijimos que coincidía con todo lo que se encontró en su ropa, sus zapatos, sus pantalones, su cinturón, todo. En ese momento él se hunde un poco en su silla. Su comportamiento decae y pide un abogado. Solo unas semanas después de la muerte de Richard Armitage, Richard Buckley es arrestado por su asesinato. No podía creer que alguien a quien toda mi familia conocía, alguien en quien mi padre confiaba, alguien que se suponía que representaba a las personas y brindaba justicia a los demás, mataría a alguien a sangre fría. Yo aún hasta el día de hoy no puedo entender lo enojado que alguien tendría que estar para hacerle algo así a un caballero. Lo cierto es que no tenía sentido para mí. 2 años después de la horrible golpiza de Richard Armitage, su socio legal, Richard Buckley, va a juicio por su asesinato. A los jurados les gusta ver algún tipo de motivo. Quieren entender por qué sucedió esto en primera instancia. Especialmente en un caso como este, donde vimos que Richard Buckley y Richard Armitage trabajaban juntos en una oficina. No vimos un incidente previo, una discusión o violencia. No vimos nada más que indique esto. No queremos estar sentados en nuestro escritorio un día y que alguien aparezca al azar y haga algo así. Queremos tener un motivo. La fiscalía no tuvo que probar el motivo de por qué creían
que Buckley mató a Armitage, pero sí presentaron pruebas sobre las finanzas de Buckley y demostraron que tenía una deuda de unos 250 o 260 mil dólares de la tarjeta de crédito. Tenía otras deudas de hasta 30 mil dólares. Invirtió mucho dinero en su negocio y su negocio no iba como él pensaba. Había una póliza de seguro de hombre clave en su negocio. No es raro, muchas empresas los eliminan, pero en estas circunstancias 150 mil dólares serían para el señor Buckley y Richard Armitage muriera. La fiscalía presenta su teoría de los hechos. Creo que hubo una discusión y fue por las finanzas y que él tomó un arma en la oficina y lo golpeó en un costado de la cabeza. Y luego probablemente estaba sorprendido de que Richard Armitage siguiera vivo. Y entonces, ahí es cuando lo arrastra por la habitación. No como una especie de salvavidas, sino, claro, para intentar acabarlo. Y le aplaude para ver si reacciona, para ver si está consciente, para ver si debe intentar hacer algo desesperadamente antes de que llegue la ayuda, para calmarlo. La defensa presenta una secuencia de eventos muy diferente. La teoría de la defensa fue que encontró a su socio tirado en un charco de sangre, lo arrastró a través de la habitación varios metros y comenzó a realizarle RCP, pero no pudo por el exceso de sangre. Y luego le aplaudió en la cara para ver si podía obtener algún tipo de atención, porque cuando estaba en el ejército aprendió que si aplaudía era la mejor manera de ver si la persona seguía con vida. En el 911 le dijeron que hiciera algo para evitar el sangrado, así que agarró una bolsa de plástico y se la puso en la cabeza para detener el sangrado. Este es un caso basado en la sangre. Así que vuelvo al analista de patrones de manchas de sangre, Stuart James, para un examen más detallado de la teoría de la defensa. Hablemos de las defensas. Y la primera defensa. Buckley recibió algún tipo de formación médica y se le enseñó que se debe tratar de llamar la atención de la víctima. Y en este caso, aplaudió. Y el mero acto de aplaudir es entonces lo que creó las salpicaduras. Tienes a una persona que presumiblemente ha sido arrastrada por una habitación, dejando tejido cerebral. No entiendo ni tengo ningún concepto conocido de cómo aplaudir va a despertar a este tipo. Pero como sea, todo este concepto de aplaudir, tocando la bolsa de plástico y viendo la cantidad de sangre en ella, tendrías ciertas dudas de que sea suficiente sangre para ser transferida a sus manos para luego proceder a aplaudir y así salpicar. También lo habría pensado. Como investigadora de la escena del crimen, al entrar en este caso, primero fui a la salpicadura de sangre y dije, si su defensa es me manché de sangre al hacer RCP, lo primero que pensé fue, muy bien, si estás en una posición de RCP, ¿cómo te manchas de sangre cuando tu cuerpo bloquea tus zapatos? Los zapatos son tuyos, lo más alejado del cuerpo, y si estás inclinado en cualquier posición, arrodillado o lo que sea, ¿cómo es que te salpicas los pies? La evidencia de salpicaduras de sangre fue por mucho la más importante. Y demostró que él estaba ahí cuando el señor Armitage fue asesinado. Y claro, la defensa se enfocó en eso y contrató a uno de los expertos más destacados en salpicaduras de sangre del país para que dieran explicaciones alternativas sobre esas salpicaduras de sangre. Para probar su teoría de que las salpicaduras pudieron entrar en los zapatos de Buckley al aplaudir, la defensa muestra al tribunal un video de demostración. Se hicieron algunos experimentos. Un experimento en particular se hizo con aplausos. Lo que pasa con los experimentos es que puedes hacer que un experimento se ajuste al resultado que deseas. Puedo verter sangre líquida en mis manos y saturarlas y aplaudir tan fuerte como pueda y hacer que salpique mucha sangre.
O puedo poner una sola gota de sangre en mis manos y frotarla hasta que mis manos estén secas, sea prácticamente invisible, y aplaudir y no salpicar sangre. La fiscalía refuta la teoría de los aplausos de la defensa con su propia demostración. Tenemos una declaración que dice la posición en la que estaba Buckley. Estaba arrodillado sobre una pierna. De frente a Armitage, sosteniendo su cabeza con ambas manos, arrodillado sobre una pierna. ¿Cómo recibes cualquier salpicadura de sangre si tu cuerpo está bloqueando tus zapatos para que no reciban esa salpicadura? En esa posición tienes razón. En esa posición. Eso es correcto. No sería posible. Cuando se trata de expertos, la defensa saca las armas pesadas. Este es un caso interesante porque fue un caso de alto perfil e involucró a 2 abogados de la comunidad. Entonces, cuando tienes un caso de tan alto perfil, fue como un espectáculo de celebridades porque Henry Lee del caso de O.J. Simpson se unió y tenía mucha notoriedad. Claro, entonces el juicio fue en 2002. Estaba muy reciente. Creo que el juicio de O.J. fue en 1995, más o menos, así que todavía tenía algo de fama por el juicio de O.J. y estaba, de hecho, firmando autógrafos en el juzgado. Toda la prensa estaba ahí y, en definitiva, retrasaba el juicio. Y es que no vemos nada de eso en Kansas City. El Dr. Lee ataca la teoría de la fiscalía de que un hombre inocente solo tendría sangre coagulada sobre él. Algo que fue esencial en este caso fue si la sangre estaba coagulada o sin coagular. Entonces, cuando tenemos a alguien que está sangrando y siendo golpeado, esa sangre obviamente es fresca. De 3 a 15 minutos después de que se derrama la sangre, se produce la coagulación. Así que si el señor Buckley estuvo presente en el momento de la golpiza, esa sangre sería sangre fresca. Si el señor Buckley se prepara para realizar RCP y hubiera movido una parte del señor Armitage y la sangre hubiera salpicado sobre él, esa sangre debería ser sangre coagulada. La fiscalía alega que la sangre de Buckley no está coagulada, sino fresca. Específicamente, salpicaduras de impacto frescas. La conclusión final que uno hace cuando identificas salpicaduras de impacto en la ropa, en camisas, pantalones, zapatos, esto te indica la proximidad de un evento de golpes, un evento de impacto. Después de un análisis tan extenso de las salpicaduras de sangre, me sorprende que Buckley suba al estrado. Richard Buckley era frío. Se veía tan engreído, no parecía ser alguien que fuera inocente y que experimentara alguna emoción, nada de eso. Bajó del estrado de los testigos y explicó y describió al jurado cómo empujó a su socio al otro lado de la sala, cómo comenzó a realizar el RCP, cómo aplaudió para llamar su atención y cómo le puso la bolsa en la cabeza para detener el sangrado. Siempre es un riesgo para el acusado subir al estrado, aunque no haya hecho declaraciones previas. Es claro porque tiene algo que ocultar y el otro riesgo es que tal vez no le caigas bien al jurado y él no era un testigo agradable, era arrogante, era frío y también condescendiente. Después del testimonio de Buckley, el juicio de más de 2 semanas finalmente terminó. El jurado no necesitó mucho tiempo para deliberar. Más tarde ese día, llegó el veredicto. Las palabras Richard Buckley, culpable de asesinato en primer grado, se leyeron en voz alta y... De verdad no puedo. No sé cómo la gente no muestra emociones. Era como el final de una pesadilla. Éramos amigos, éramos confidentes. Nos ayudábamos. Veo a un hombre que no siente nada por lo que hizo y por la familia. Y eso me duele y me asquea. Yo no maté a Richard Armitage. ¿No lo hiciste? Yo no lo hice.
Pero la historia no termina aquí. El señor Buckley presentó una moción para así entonces poder anular la condena sobre las bases de pruebas retenidas y que su abogado fue ineficaz. Fue sobre la cinta de vigilancia completa de afuera del edificio Power and Light y se mostró todo el día desde las 7 de la mañana hasta no sé cuánto tiempo pasó, no sé, pasada las 3 p.m. La teoría de la defensa es que alguien más además de Richard Buckley lo mató y creen que el video de vigilancia mostraría a alguien entrando. Y podrían argumentar que alguien aún estaba en ese edificio, que alguien entró esa mañana y era esa persona que se escondió, mató a Richard Armitage, que se quedó en el edificio y después se fue. Nadie quiere ver horas de un video de vigilancia de un edificio. Entonces lo redujeron a solo la sección relevante del video y lo mostraron en la corte. Entonces más tarde de algún modo se traduce en que el video completo no estaba disponible. Y recuerdo que me dijeron que la apelación había prosperado y que a Richard Buckley se le iba a conceder un nuevo juicio. Y se sentía como si lo viviéramos otra vez. Y esto no puede pasar. Richard Buckley pudo haber encontrado una salida. No tenía nada más que hacer, pero estaba en la cárcel e intentaba encontrar una manera de salir. Y siendo abogado, vas a descubrir si hay lagunas. Yo no maté a Richard Armitage. Cuando te condenan por un delito, tienes derecho a apelar sobre varios asuntos constitucionales, asuntos probatorios y más. Entonces, las condenas pueden anularse en apelación. La defensa argumenta que el video de vigilancia completo que muestra el edificio Power and Light no estuvo disponible en la corte. Y la fiscalía niega este hecho. Dicen que todos tenían acceso completo a la totalidad del video y se decidió no mostrar el video completo en la corte por el simple hecho de que el jurado se dormiría. Declaré en la audiencia y pude notar en la audiencia que la jueza ya se inclinaba por anular el veredicto por el tono en el que me hablaba. El resultado de su apelación y los años que siguieron fueron algo como avanzar y retroceder. Salieron noticias sobre un nuevo juicio. Luego noticias sobre evidencia que no se estaba entregando y se estaba solicitando, y esto continuó durante años. Para volver a llevar este caso, todas las evidencias deben presentarse antes de la audiencia. Pero en violación de la ley procesal, la fiscalía no cumple con el plazo de presentación, dando como resultado la desestimación del juicio por completo y la exoneración de Richard Buckley. Y lo que parecía otra pesadilla se convertiría en el peor resultado posible. Estaba enojada porque no pudieron pasar una caja de A a B. Y luego comencé a pensar, ¿por qué es tan difícil? ¿Y quién está involucrado para que no pueda llevar esta caja donde se necesita? ¿Qué más esconden? Hay algo más importante en todo esto. El final de este caso fue un fallo muy raro de un juez. Esta juez estaba tan consternada por las tácticas de la fiscalía que dictaminó que no se podía utilizar ninguna prueba de la fiscalía. Y cuando no hay evidencia, no se puede probar que alguien sea culpable más allá de una duda razonable. Después de varios años tras las rejas, el tribunal le concede la libertad a Richard Buckley. Y con todas las pruebas del primer juicio descartadas, la posibilidad de volver a juzgar el caso es prácticamente nula. Hicimos todo lo que pensamos que teníamos que hacer. El jurado creyó todo lo que presentamos. Fue declarado culpable y que se revoque es triste para la familia. Estaba aún más enojada porque seguían insistiendo, por favor, no violen sus derechos, por favor, no violen los derechos. Y las mismas personas que son enviadas para ayudarte fueron las que violaron sus derechos.
Es decepcionante. Lo que quisiéramos desesperadamente es que nunca hubiera pasado. Un fallo tan raro hace que la familia se pregunte si estaba pasando algo entre bastidores en el gobierno de Kansas City. Desestimaron todo. ¿A dónde sigues desde aquí? Si fueras a un nuevo juicio, ¿qué haces? ¿A qué vas? ¿Qué puedes buscar? La única forma de llevar a Buckley a juicio nuevamente sería descubrir nuevas evidencias, como el arma homicida. Es una pregunta difícil. ¿Cómo tratas a Richard Buckley ahora? La familia va a pensar que no es justo y... ¿Cómo no lo harían? El sistema de justicia penal dirá que siguió todo el proceso y que el sistema funcionó constitucionalmente para él. Y la fiscalía se excedió en sus límites y provocó mala conducta fiscal. Y es una situación difícil. Poco después de su exoneración, el Colegio de Abogados de Missouri le devuelve a Buckley su licencia. Y todavía puede ejercer la abogacía. Eso no tiene sentido alguno para mí. Las supuestas acciones criminales de Buckley hace años no se olvidarán fácilmente. Yo recuerdo ese momento perfectamente. Lo recuerdo todos los días. Sin duda fue la peor cosa con la que me he enfrentado en la vida. Porque que algo así le pasara a alguien como Richard Armitage estaba mucho más allá de mi comprensión. Espero que nunca nadie pase por eso. Ser la persona que encuentra a alguien en ese estado no es una posición que pueda ser envidiada. Me cambió la vida. Richard y yo siempre hablábamos sobre qué quieres hacer cuando fallezcas, cómo quieres que se arreglen las cosas, y si podía ayudar a alguien en la muerte, ayudaría a alguien en la muerte. Y luego llegó la red de trasplantes del Medio Oeste. Me preguntó y me dijeron, esto es lo que está pasando, ¿qué quieres hacer? Y le dije, pueden tomar su corazón, sus riñones, no pueden quitarle los ojos. Le dije, porque tenía hermosos ojos azules, no pueden hacer eso. Creo que eso es increíblemente especial, y el hecho de que fuiste capaz de escuchar el corazón que Richard le dio a alguien más. Sí. Gene Schratz es el receptor de su corazón. Y es como si tuviera otra parte de la familia por ahí. Y esa es más o menos la forma en que lo vimos. Sus hijos nos dijeron eso. Fue así. No tendríamos a papá si no hubieras hecho esto. Y Richard le dio su corazón. Así que tuve 10 buenos años con Gene y Betty Schratz. Luego de que Richard falleciera. Entonces, es algo asombroso, es algo lindo. Y por eso lo llaman el regalo de vida. Es un regalo impresionante. Creo que dice mucho sobre Richard como ser humano, que incluso en la muerte, su último acto fue desinteresado al darse a sí mismo para que otras personas vivieran. Y eso es quizás todo lo que debes saber sobre Richard Armitage.